En la parte anterior nos quedamos lo que son las conexiones de la batería. Para desmontar una batería sin peligro, como les dije, hay que desconectar primero el negativo y luego el positivo. ¿Por qué primero el negativo? El negativo es el que cierra el circuito. Cuando usted desconecta primero el negativo, ya el circuito ya está abierto. Es como cuando usted va a cambiar un foco, que lo que hace es primero apagar el interruptor y usted tranquilamente puede cambiar el foco. Lo mismo sucede aquí con una batería. Usted desconecta el negativo y ya está abriendo el circuito y usted puede trabajar tranquilamente. Caso contrario, al no seguir este orden, va a dañar los alternadores, inclusive puede dañar parte de la tarjeta, lo que es el módulo. Está invirtiendo las polaridades. Ahora bien, cuando se vaya a conectar, en cambio es al contrario. Primero se conecta el positivo y luego se conecta el negativo, porque con eso ya usted está cerrando el circuito. Asimismo, los carros pesados suelen llevar un desconectador de batería o interruptor, que cuando se está haciendo algún tipo de reparación, sea eléctrico o sea mecánico, suelen desconectarse la batería a través de este desconectador de batería. Eso generalmente va a ser cuando está la batería, es lo que se tiene en la mayoría de los camiones. En cuanto a los mantenimientos de la batería, se debe mantener limpia todas las partes, especialmente las partes de los bornes, porque generalmente si no tiene una buena aireación o una buena ventilación, los vapores o los gases del proceso químico que ocurre dentro de la batería se van a acumular en los bornes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que no va a haber un buen contacto del borne con el terminal y va a causar chispa o no, simplemente no pasa corriente. Eso se debe estar limpiando todo siempre, poniéndole ciertos aditamentos, como ustedes ven aquí el WD-40, o simplemente echándole un poquito de Coca-Cola, que es lo más común, echar un poco de Coca-Cola que haga su función, y eso le está limpiando los bornes de la batería. O lo que se compra también son unos anillos antisulfatantes, o con grasa, que para permitir que no se produzca la sulfatación de los bornes. Asimismo, como lo dije anteriormente, debe mantenerse limpio. Aquí tenemos un tapón. Este orificio debe mantenerse limpio. Cada vez que usted saque los tapones, verifique que estén limpios estos bornes, porque es por ahí donde se van a escapar los gases que se produce de reacción química al interior de la batería. Asimismo, revisar el nivel del electrolito. Simplemente poner agua destilada. No ponga agua acidulada, si no lo hace un técnico que le va a medir primero el pH. Los bornes deben estar bien ajustados. Como les dije anteriormente, estos bornes, cuando usted va a cambiar los bornes, vean que sea el borne para el polo positivo y el borne para el polo negativo. Si son del mismo borne, usted va a ver que el borne del polo negativo va a quedar flojo y tiene que se reajustan con una moneda, con un clavo, y eso es lo que va a producir chisporroteo. Debe verificar que los bornes sean para el negativo y para el positivo adecuadamente. Para recordarlo, vamos a ver ahora los circuitos de un carro, de un camión, que son los circuitos de arranque, los circuitos de carga y el de iluminación. El primer circuito, que es el circuito de arranque, este circuito es el encargado de proporcionar los primeros giros al motor para que encienda, y está compuesto por la batería, el switch, solenoide, motor de arranque, y tenemos lo que son los cables también. Vamos a ver cada uno de estos elementos, excepto la batería, porque ya lo vimos, ¿verdad? Este circuito de arranque nos está viendo, tenemos aquí la chapa o el switch de arranque, que lleva unos cables que conectan al solenoide del motor de arranque. Y el motor de arranque, ustedes ven un cable grueso que sale de la batería hacia el motor de arranque. Cuando nosotros cerramos el circuito en el switch de arranque, ¿qué es lo que sucede? Que todo el circuito se cierra. Y entonces la batería envía toda su energía que está acumulada al motor de arranque, para que el motor de arranque haga la función de mover al volante de inercia que está en el motor. Un motor no se mueve por sí solo, sino que se lo hace antes o empujándolo. Antes era a través de una manivela, pero ahora se lo hace a través de un motor de arranque.
y cuando veamos el motor de arranque a continuación, vamos a entender un poco mejor cómo funciona el motor de arranque. Entonces tenemos que el primer elemento tenemos el switch de encendido, que es el elemento que a través de la llave cierra el circuito de la batería al motor de arranque. O sea que en ese momento estamos conectando la batería con el motor de arranque. Tenemos aquí lo que es el motor de arranque. Es un motor eléctrico. Es un motor eléctrico que se emplea para facilitar el encendido. Es importante ver este piñoncito, más conocido en el mercado como Bendix. Este es un piñón de 9, 11, 13 dientes que se va a conectar con los dientes del volante. Y este piñoncito va el que va a vencer la resistencia inicial que está oponiendo el motor para que se pueda encender. Hablemos ahora sobre el motor de arranque. Cuando nosotros cerramos el circuito con la llave de arranque, la llave de ignición, lo que hacemos es enviar toda esa corriente que está acumulada en la batería, enviarlo a este mecanismo, a este solenoide que recibe toda la corriente. Y esta corriente lo que hace es empujar, y ustedes ven esta palanquita, lo que hace es moverse hacia adelante y empuja a este piñón de ataque llamado Bendix. Y este Bendix, con los dientes del Bendix, se acoplan a los dientes del volante del motor. El volante del motor es el que hace mover al cigüeñal. Y al mover el cigüeñal, mueve los pistones y ahí comienza a moverse el motor. Una vez que el motor se movió unas 50 revoluciones por minuto, este piñón o este Bendix retrocede nuevamente y deja de funcionar el motor de arranque. Fíjense que es un piñón pequeño, entonces se necesita una fuerza impresionante para que pueda mover al volante, que es algo pesado. Entonces, cuando llega la corriente, energiza a todo. Este es el verdadero motor. Energiza toda esta parte de acá y le da una suficiente fuerza y energía para que pueda moverse, pueda rotar y girar este piñón o el Bendix. Y este es el que hace mover al volante, y el volante mueve al cigüeñal y el cigüeñal mueve a los pistones. Una vez que el motor comienza a funcionar, ya el motor de arranque deja de trabajar, pero en cambio la batería queda agotada. Ahí tenemos el otro circuito, que es el circuito de carga. El circuito de carga consta de un alternador, aquí falta un regulador, tenemos la batería de la que nosotros hemos hablado, el indicador luminoso y los cables. Aquí tenemos un circuito de carga. Una vez que dejó de funcionar el motor de arranque porque ya comenzó a trabajar el motor, comienza a trabajar el alternador. El alternador se mueve a través de una polea. Esta polea está conectada a una polea que sale del volante, del cigüeñal, que a través de una banda se está moviendo el motor, se está moviendo el alternador. El alternador es un generador de energía. Este es el que va a suplir y a dar energía a todo lo que es el carro, y comienza también a recargar la batería. Cuando el alternador es un generador de energía que va a dar 120, 140 voltios, pero dentro del motor nosotros necesitamos 12 voltios, entonces llega a un regulador de tensión. El regulador de tensión lo que hace es bajar el voltaje de 140, 120 voltios a 12 voltios. También esto es un generador de energía y produce corriente alterna. Y lo que nosotros necesitamos es una corriente directa. En la parte posterior del alternador lleva unas placas, lleva unos diodos que transforman la corriente alterna en corriente directa. Tenemos el regulador de tensión que baja hasta 12 voltios, lo que nosotros necesitamos para que pueda trabajar todos los circuitos dentro de un motor. Aquí tenemos el alternador, que es una máquina, es un generador de energía eléctrica que genera energía eléctrica a partir de la energía mecánica obtenida por las bandas, por la banda de aquí tenemos la polea y esta está conectada a una banda que conecta al cigüeñal. Se mueve el motor y se mueve el alternador. Ustedes vemos aquí dos alternadores diferentes. Estos tipos de alternadores tienen en la parte posterior una bomba de vacío. Esta bomba de vacío es la que hace funcionar el servofreno o el hidrovac de los frenos, mientras otros en cambio son en forma directa.
Hay que siempre dar mantenimiento a los alternadores porque suelen dañarse los carbones, se desgastan los carbones, se dañan los rodamientos y finalmente muchas veces estos alternadores reparados no funcionan tan bien y es preferible cambiar por uno nuevo. Es lo que se recomienda actualmente. Tenemos el testigo luminoso que nos indica que cuando hay una falla en el circuito de carga, se enciende este testigo luminoso. Este testigo en forma de batería. Este testigo luminoso no nos indica que hay falla en la batería. Hay falla en el circuito de carga. Y muchas veces, ¿por qué puede haber falla? Porque generalmente muchas veces es porque la batería está descargada. Pero este testigo nos indica falla en el circuito de carga. El otro circuito es el circuito de iluminación, que tiene la misión de proporcionar una fuente de iluminación capaz para poder ver y poder ser visto para condiciones de seguridad. Aquí vemos un camión que va con las luces encendidas y esto es a través del circuito de carga. Los principales luces que tenemos son las luces de niebla, los indicadores de dirección, los direccionales, las luces de frenado, luces de marcha atrás, luces de la placa de matrícula. Una de las luces más importantes es el de frenado, la que nosotros debemos estar constantemente chequeando que funcionen correctamente y no estén dañados, no estén quemados las luces, porque es importantísimo porque es una seguridad activa. También contempla las luces interiores, como son las luces del tablero, las luces de cabina. Dentro del circuito de iluminación tenemos también el circuito de los anexos, que está puesto como el circuito de iluminación, que son aparte de las luces, tenemos las radios, las bocinas, el aire acondicionado, el cierre centralizado de puertas, subvidrio, que se alimentan directamente del alternador cuando el motor está funcionando y de la batería directamente cuando el motor está apagado. Todos estos elementos son protegidos por los fusibles. Dentro de los circuitos para auxiliares tenemos específicamente más la bujía de precalentamiento, que se enciende un testigo. Cuando nosotros vamos a encender, encendemos la llave en posición de encendido, pero no de arranque, y se enciende este testigo. Cuando este testigo se apague, que durará unos 10-15 segundos, se apaga, es cuando nosotros hacemos la posición de arranque de un motor, una vez que ya la bujía de precalentamiento hicieron su función. Tenemos aquí los fusibles, que son unos medios de sacrificio o medios de protección para los circuitos eléctricos y para los anexos, ya, que son dos plaquitas unidas por un cablecito de acuerdo al amperaje que va, es el diámetro de ese alambrecito, que nos protege como le dije, a los circuitos o a los anexos. Cuando estos fusibles se dañan, deben ser reemplazados por uno similar. No debe ponerse un fusible de mayor amperaje o uno de menor amperaje. Debe ser uno igual. Cuando nosotros como conductores profesionales vamos a manejar un carro, debemos ubicar dónde está la caja de los fusibles. Hay carros que tienen 1, 2 o 3 cajas de fusibles. Y asimismo identificar en la tapa, porque viene señalizado para qué sirve ese fusible, saber leer para qué pertenece. Asimismo en la parte superior de los fusibles vienen el amperaje, de cuánto amperaje soporta esos fusibles, que deben ser cambiados por un igual. Si por alguna emergencia tiene que puentear, hágalo, pero reemplácelo casi inmediatamente, o si no se va a dañar el circuito o el aparato que está protegiendo. Tenemos así, aparte de los fusibles, tenemos los relés, que funcionan como un interruptor para uno o varios contactos, permite abrir o cerrar circuitos independientes y es capaz de controlar un circuito de salida dando una mayor potencia de entrada. Aquí tenemos un relé. Esto es un relé que es una especie de interruptor que cuando se ayudan a dar mayor potencia de encendido o mayor capacidad de amperaje para que funcione en este caso un halógeno. Los indicadores que se presentan en el tablero puede ser amarillo o ámbar. Es una advertencia de circular con precaución. Aquí tenemos el check engine, tenemos lo que es la bujía de precalentamiento, los frenos ABS, también tenemos la aceitera que con ese color nos está indicando que podemos rodar. Así como hay los amarillos o ámbar, también tenemos los de color rojo. Ya,
En cambio, esta nos indica que debemos parar el carro, debemos detenernos, caso contrario tenemos problemas con nuestros carros. Gracias, señores.